Juan capítulo 5 en el versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo. 1, el Padre. 2, el Hijo. Y 3, el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. La unidad perfecta de 3 personas, un solo Dios. En la iglesia de Jesucristo, en el pueblo de Dios, en la familia cristiana, esto se cumple. Está hecha la unidad. Efesios capítulo 4, en el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos uno en Cristo. En esta cuarentena estamos aprendiendo a reconocer al hermano de cualquier color, de cualquier denominación, de cualquier parte del mundo. Estamos unidos por el mismo Espíritu Santo. Y habla de vínculo. Y esta palabra vínculo significa ligadura de cárcel. Quiere decir entonces que estamos ligados, encerrados, no dentro de una cuarentena, sino dentro de la persona del Espíritu de Dios. Se mueve el Espíritu Santo, sentimos la presencia de Dios y Él está aquí. Seamos entonces solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, vamos a entrar directamente en la clase que nos ocupa. Quiero mencionar el texto que nos inspiró para el lema de este Congreso de Adolescentes y Jóvenes, Las Flores MCIM 2020. Está basado en Isaías capítulo 30 en el versículo 1. También la hicimos una letra para una canción inspirada, una melodía dulce, agradable, linda, que tal vez en algún momento la vamos a poder entonar. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ahí en la frase para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu está inspirada esta canción, pero además también el lema de este congreso: bajo la cubierta, bajo cubierta. ¿Por qué es esto? Porque estamos en guerra, guerra contra el pecado, guerra contra la naturaleza humana pecaminosa, guerra contra Satanás el diablo, guerra contra el sistema de este mundo gobernado por el Dios de este siglo. Estamos en guerra. Por eso, por cuanto estamos en guerra, porque hay guerra, porque ya se desató la guerra a nivel mundial, la guerra del mal contra el bien, el pecado contra la santidad, el diablo contra Cristo, y en medio de el campo de batalla estamos nosotros, los hijos del Señor. El diablo nos quiere sacar, llevar a la corriente de este mundo. El Espíritu Santo está trabajando para santificar la iglesia y prepararla para el rapto, porque Cristo viene a buscar a su pueblo para llevarnos, librándonos de la gran tribulación que se desatará en este mundo. Bajo la cubierta del Espíritu está inspirado precisamente porque hay guerra. Los que tuvimos instrucción militar, por cuanto en la época nuestra a los 20 años se hacía el servicio militar, nos daban instrucción de guerra o nos preparaban para alguna emergencia si el país necesitara de soldados armados que defendieran la patria. Nos hacían pasar por la instrucción de guerra, la instrucción militar, la instrucción del cuartel.
Y una de las primeras enseñanzas fue precisamente la cubierta. Cubierta aérea, nos decían los profesores militares, nos decían, tienen que buscar, lo primero que tienen que buscar cuando el enemigo está atacando, lo primero que hay que buscar es una cubierta. Es donde meternos, en donde estar refugiados, cubierta aérea contra los aviones enemigos, cubrirnos, cubierta aérea, cubierta naval, cuando hay guerra en el mar contra buques enemigos, cubierta naval, cubierta terrestre contra los ejércitos enemigos. Lo primero que hay que hacer es cubrirse, refugiarse, esconderse, buscar cubierta. Y ahí nos enseñaban que en los campos, cuando el ejército enemigo enfrenta, hay que cubrirse, hacer algún pozo en el suelo, dejar solamente la cabeza afuera y cubrirse, cubrir el cuerpo, cubrirnos totalmente, cubierta. En esta guerra espiritual, en la guerra que nos está haciendo la maldad, necesitamos la cubierta del Espíritu Santo, es eso. Otra vez digo, una vez más, necesitamos la cubierta del Espíritu Santo. Por eso, en nuestro texto, Isaías 31, está escrito ahí un ay de los hijos que se apartan, ay de los hijos que se apartan, dice Dios, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo a pecado el pecado. Ay de aquellos que buscan consejo, que buscan alianza, que la procuran haciendo una relación con alguna potencia humana de esta tierra, de este sistema. Se esconden, se refugian, buscan cubierta como lo hizo el pueblo de Dios en el caso del contexto bíblico en donde leemos Isaías 31. Judá había procurado alianza con Egipto, que la protegiera de Asiria, buscando protección, buscando consejo, buscando ayuda en potencias humanas. Y dice la Escritura, ay de los hijos que se apartan, dice Dios, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. La cubierta más segura es el Espíritu Santo. Tenemos que estar metidos bajo cubierta. Bajo techo tenemos que estar. Bajo la cubierta, bajo el techo del Espíritu Santo. Esto nos proporciona un blindaje, para lo cual es necesario ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Así como hay acuerdo en Dios Trino o Dios tres personas, un solo Dios, acuerdo total. Ese acuerdo debe estar en mi espíritu, en mi corazón, en mi voluntad, para lograr tener las cosas claras para un acuerdo con Dios. El Señor nos está diciendo en este año, vení, estemos a cuenta, pongámonos de acuerdo. Esa es la palabra para este año, acuerdo. Acuerdo con el Espíritu Santo, quien es el agente ejecutor de la obra de Dios en este tiempo, es el Espíritu del Señor. Nuestro modelo, como en todo, está en las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hechos, por ejemplo, está el diseño o modelo para este tema titulado de acuerdo con el Espíritu Santo o estar bajo la cubierta del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 28,
Está el reflejo de cómo era la iglesia primitiva en su esencia. En este modelo, verdadero diseño que encontramos en las Sagradas Escrituras, vemos la calidad de vida de los cristianos primitivos y dice en Hechos capítulo 15, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esta frase quiero enfatizar, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Eso es lo que importa. ¿Cuál es el parecer del Espíritu Santo? Dijimos, el agente ejecutor de la obra de Dios es el Espíritu Santo, entonces debemos ponernos de acuerdo con Él. Esta familia, el movimiento cristiano y misionero, nació practicando este principio. Poniéndose de acuerdo con el Espíritu Santo, la familia marchó desde el comienzo bajo la guía, bajo la cobertura del Espíritu Santo, en orden de guerra, en marcha ordenada de guerra, con el Espíritu Santo delante, porque Dios ha diseñado que todo lo que se realice en su obra sea hecho por la persona del Espíritu Santo, bajo cubierta, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, debemos ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Esto hace que urja en nosotros la necesidad de humillarnos, de reconocer que dependemos, que no podemos en nuestras fuerzas y posibilidades humanas alcanzar a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Porque Zacarías capítulo 4 en el versículo 6 lo dice muy claramente, que no es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, para hacer la obra de Dios, para cumplir con el propósito del Señor, para realizar la evangelización del mundo. Debemos ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Debemos volver a este techo, a esta cobertura, a este blindaje. Dios ha ordenado que así sea. Tenemos que ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Esto quiere decir, debemos tener una actitud de fe, una actitud sumisa y una actitud obediente. Lo dice Hechos capítulo 5 en el versículo 32, esto de ponernos de acuerdo con el glorioso y bendito Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ha dado Dios, es el don del Espíritu Santo, ha dado Dios el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Entonces requiere un acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo que no es conforme a nuestro sistema, no es conforme a nuestra manera, no es conforme a nuestro parecer, sino como le parece al Espíritu Santo que se debe realizar la obra del Señor. Y me viene aquí el pasaje de Isaías capítulo 55, versículo 7 al 9, vamos a leer de Isaías 55, 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí estamos recibiendo un llamado de Dios verdadero. Dios dice, pongámonos de acuerdo. ¿Qué? ¿Querés seguir en tus caminos? ¿Querés seguir conforme a tus pensamientos? ¿O querés andar en mis caminos y hacer conforme a mis pensamientos? ¿Qué son los caminos? Los caminos son los medios humanos. Los caminos son los métodos humanos. Los caminos son los sistemas humanos, y esto ha sido cambiado en la iglesia del Señor en este último tiempo. Se ha cambiado la guía del Espíritu Santo por un sistema que tiene mucho de psicología, mucho de lo humano, mucho de la ciencia de este mundo. Pero Dios ha prometido que en este tiempo reinarán la sabiduría y la ciencia, y que el temor de Jehová será nuestro tesoro. Así dice Isaías capítulo 33 en el versículo 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Es que practicando los caminos humanos, los medios humanos, los métodos humanos, hemos ido para atrás, no para adelante. Y algunos engañados decían, esto es renovación, esto es novedoso, esto es lo más nuevo de lo nuevo. Nada de nuevo. Esto nos hizo retroceder, nos hizo ir para atrás. Mucho sistema humano, puro sistema humano, dejando la guía del Espíritu Santo. Tenemos que volver al blindaje, volver a la cubierta del Espíritu, para lo cual es necesario reconocer que nos hemos apartado, nos alejamos. Ay de los hijos que se apartan de mí, dice el Señor, para buscar cubierta y no de mi espíritu. Este es el tiempo de la llamada apostasía, que significa apartarse de la fe original. Primera a Timoteo 4:1 lo dice. En los postreros días, dice Dios, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe o se apartarán de la fe. Dios nos ayude a nosotros. Si dependemos del Espíritu Santo, Él nos guía a toda la verdad. Si nos dejamos tomar y poseer la voluntad por el Espíritu Santo, Él nos cubrirá siempre y nos guardará del error, porque escrito está, y que sucede, primera a Timoteo 4:1. Y en los postreros días, dice Dios, algunos se apartarán de la fe original. Y esto es lo que está pasando. Vemos cómo hay gente que se pasa del sistema del Espíritu Santo al sistema del mundo secular, al sistema de la modernidad, al sistema de la moda, de la corriente, de la forma. En el movimiento cristiano y misionero no cambiemos. Ahora quiero hablar a mi familia querida, por favor. Es la lucha nuestra aquí en Las Flores. Es la responsabilidad que nos toca defender en este tiempo. No cambiar los usos, las costumbres, la manera de orar siempre desde la mañana y depender del Espíritu Santo y de la guía del Espíritu Santo en forma detallada, desde la más pequeña hasta lo más grande de los detalles. Depender del Espíritu Santo. No cambiemos, no nos hagamos igual que otros, no somos igual que nadie, somos nosotros.
Dios le ha dado una identidad a nuestra familia, una marca propia. No cambiemos los modos, las modalidades nuestras. No nos parezcamos a nadie. Si la pastora o el pastor siempre ministró, la pastora, de pollera o de vestido, no cambie el uso. No se haga según la modernidad que marca las líneas del cuerpo femenino. Por lo cual es necesario defender con celo encendido los usos, las costumbres. Sierva de Dios, no apareces mejor igualándote a otras personas que tienen libertad y lo hacen. Pero en el caso de nuestra identidad, la conciencia misma nuestra no nos permite cambiar. Sentimos la imperiosa urgencia de necesidad por mantener la identidad, guardar los principios, los usos, las costumbres. Todo esto nos trajo hasta aquí. Hemos guardado los consejos, las enseñanzas. Hemos guardado esto de mantener distancia con el peligro que acecha para caer en el pecado sexual de este tiempo. Mantengamos los usos, las costumbres, los principios. ¿Cuántas veces oíamos en nuestras convenciones tiempo atrás? Lejos del peligro. Decía el querido hermano Oscar Darwich, deberíamos tener todos una remera con una inscripción atrás que diga peligro, inflamable, y en el centro la calavera con 2 huesos de muerto cruzados. Peligro, inflamable. Somos peligrosos, decía el hermano Oscar, y es cierto, nuestra naturaleza humana, si no se mantiene crucificada juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, debemos mantenernos ahí por la ayuda del glorioso Espíritu Santo, porque dice Romanos 8, 26. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay un gemido indecible del Espíritu Santo en este tiempo, por el cuidado, por la responsabilidad de guardar la santidad, de guardar la pureza, de mantener distancia con el pecado. Si quieren, les comparto lo que me ha hecho bien a mí a través de muchísimos años, por estar sentado desde mi temprana juventud en una de nuestras conferencias y oír repetidamente la misma enseñanza: lejos del pecado, apartate del pecado, separate del pecado. Esto me ayudó, y con mi esposa aquí en la ciudad de Las Flores, desde los comienzos mismos, y ya llevamos más de 40 años acá. Desde los comienzos hemos practicado lo de poner distancia. Entonces me decidí determinar que yo nunca entraré en una casa donde está la señora o la señorita o la esposa o la hija sola. No entraré. Primero, todavía en la calle o en la vereda, preguntaré: ¿está tu papá? ¿Está tu marido? Preguntaré. Y si no está, no entraré. Ya lo saben aquí, nuestra congregación sabe que es así. Saben todos porque lo he dicho públicamente. Yo puedo ir solo en mi vehículo, y si veo a una hermana en Cristo, una dama, una hija espiritual, cargando una bolsa de 50 kilos encima y luchando, y yo paso con mi vehículo solo,
No voy a detenerme para hacer que esa hermana suba a mi vehículo. Si no estuviere mi esposa o mis hijas, no levanto a nadie en mi vehículo. Saben que las damas no pueden, no deben. ¿Por qué? Porque sos débil, pastor. No, la verdad que no. Pero me ha ido bien en cuanto a la reputación, al testimonio, a la credibilidad. Por tal razón, no se puede señalar al pastor Cabrera con debilidades sexuales, no las tengo. Pero también me ayudó a hacer caso, oír y creer. Y sumisamente, en forma rendida y tierna, disponerme para obedecer. Nunca razonar. ¿Qué va a pasar si no pasa nada? Que tienen una mente sucia. No, mente sucia no, es que el mundo es sucio. Y si Satanás nos encuentra a tiro, como se dice, o nos ponemos cerca de la actividad que Él quiere desarrollar, nos llevaría presos al pecado si fuéramos inconscientes, si no tuviéramos la precaución. Hoy en esta cuarentena nos dicen, cuídense, y es muy bueno usar el barbijo, es muy bueno mantener la distancia, es muy bueno usar el alcohol en gel, es muy bueno no compartir el mate y tantas cosas que nos dicen para prevenir. Debemos ser precavidos. Esto también tiene que ver con la fe. Pero espiritualmente es así. Debemos precavirnos o ser precavidos. Tener precaución, porque estamos rodeados por un sistema que hace caer en lo malo, en lo no conveniente, y debemos como hijos de Dios, para cumplir propósitos, estar lejos de toda costumbre que no conviene. Todo es lícito, mas no todo conviene. Todo me es permitido, pero no me voy a dejar dominar por nada que pueda llegar a poner en complicación mi santidad. Dios nos guarde. Si nos ha ido bien hasta ahora, ¿por qué cambiar? Si mantenernos bajo la cubierta del Espíritu y el blindaje que nos proporciona la familia. Porque hablando de la cubierta del Espíritu, es Dios la primera cubierta, la mayor. Este blindaje o protección que viene de la persona de Dios mismo. Pero también Dios quiere que yo mismo, como persona individual y en forma personal, me ubique por medio de mi actitud bajo la cubierta del Espíritu. Y también es un blindaje la familia, la contención de la familia, el matrimonio, el compañerismo en el matrimonio, el tener interés y prestarle atención, oírlo y mirarlo al cónyuge, al compañero de la vida, al amor de la vida. Es necesario porque este es también blindaje, cobertura. Así que enumeramos. Número 1, Dios, la cubierta de su Espíritu. Número 2, en forma personal, cada uno bajo cubierta. Número 3, la familia, el matrimonio, los hijos, la familia bajo cubierta. Número 4, la familia espiritual, la congregación local, los pastores nuestros en forma personal. Es importante en este tiempo de cuarentena, porque así es la circunstancia en la cual estamos ahora. Es importante que cada oveja oiga a su pastor y no estén escuchando voces extrañas o voces de otros pastores. Es necesario que la oveja oiga a su pastor. Como dice Jesús, San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, no van a oír la voz de los extraños. Y hay ovejas en nuestra congregación o redil aquí en Las Flores que no van a oír a otro pastor que no sea su pastor. Aunque no soy el mejor, aunque la mamá, mi esposa, como le decimos a nuestra pastora Mercedes, no es la mejor. No somos los mejores, pero somos los pastores.
Estamos condenados a estar juntos. Dios nos ha puesto, es lo que hay. Pero en este blindaje, en esta cobertura, hay protección, hay seguridad. Vamos a convertirnos en personas firmes y seguras. Yo haré tus tiempos seguros. Volvemos al texto de Isaías 33:6. Dios me está guiando por su Espíritu Santo. Traje un bosquejo, tengo la materia clara, pero voy a dejarme guiar por el Espíritu Santo para hablar esto. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. Sabio es el temeroso. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor que nos impide pecar, que pone límites en nosotros, que activa el tribunal de 5 sentidos, que es la conciencia. Hay una campanita que suena, una alarma que nos dice: cuidado, está acechando Satanás. Hay un pecado preparado como una celada, como una trampa engañosa, muy sutil, porque el diablo usa de astucia como la serpiente, a ver si puede extraviar nuestros sentidos para que nos apartemos de Cristo. Dios nos guarde por el Espíritu Santo en este tiempo. Hay fuerza mayor, es la de meternos bajo la cubierta del Espíritu Santo, de tal manera que nuestra vida sea área restringida, que el diablo, cuando quiera acercarse, pueda leer el cartel que le dice a Satanás: área restringida. No está permitida la entrada de ningún espíritu extraño al Espíritu Santo. Reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. Cuando el pueblo de Dios usamos de esta habilidad sobrenatural, la sabiduría de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero dentro de los 9 dones del Espíritu Santo hay 3 que son dones de revelación. Uno es precisamente la palabra de sabiduría, 2 es la palabra de ciencia y 3 es el don de discernimiento. Son habilidades sobrenaturales del Espíritu Santo impartidas a los hijos del Señor que tenemos que caminar en este mundo bajo la cubierta del Espíritu Santo. Él será la seguridad de tus tiempos, adolescente, joven. Él será la seguridad de tus tiempos, dentro y en un tiempo de incertidumbre, desconcierto y confusión. El Señor dice: derramaré sabiduría y ciencia y abundancia de salvación. Si primero somos sabios para oír la palabra, para aceptar el consejo, para disponernos a someternos y obedecer lo que nos dicen, llevar a la práctica, consumar los hechos de la obediencia en nuestra vida. Si somos creyentes, dóciles y obedientes, reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Todos queremos que nuestros tiempos sean seguros, sean blindados, estén cubiertos. Con esto de la cubierta es el seguro, es el blindaje que hace firme nuestro andar. Yo seré, dice Dios, yo seré la firmeza en tus tiempos. Adolescente, joven, dice el Señor, yo seré la firmeza en tus tiempos. Yo hago estable tu tiempo. Si hay algo que falta en la adolescencia y en la juventud de este tiempo, es la estabilidad espiritual, es la estabilidad emocional, es la estabilidad sentimental, es la estabilidad doctrinal. Por eso empiezan y dejan.
Empiezan y no terminan, arrancan y paran. Y no hay una estabilidad de una carrera hecha, de una continuidad. Vamos a lograr que Dios haga firme y seguro nuestro tiempo y también nos dé estabilidad. Que el Señor nos ayude. Dependemos de la guía del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16 es la promesa de Cristo desde el versículo 7 hasta vamos a leer hasta el 14 mínimamente de San Juan. Capítulo 16, 7 al 14. San Juan 16, 7 al 14. Bajo la cubierta del Espíritu Santo. Creo que nos estamos metiendo bajo techo a medida que avanza la enseñanza. San Juan capítulo 16, desde el versículo 7 y hasta el 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo está produciendo la obra de convicción. Nos está convenciendo de que necesitamos recurrir con urgencia, meternos bajo la cubierta del Espíritu. No podemos seguir indefensos o desamparados a la intemperie en la cual cualquier viento de doctrina arrasa con nuestra fe. Pero en este tiempo de tanto engaño, de tanto error, vamos a meternos bajo el techo, bajo la cubierta del Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vamos a dejarnos tomar por el Espíritu Santo. Vamos a dejar que venga sobre nosotros la unción. Vamos a dejar que el Espíritu Santo se vista de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Entreguémonos por completo a la guía exacta, a la guía perfecta, a la guía del Espíritu Santo, que es totalmente lo que necesitamos. En este tiempo de tanta confusión, de tanto desconcierto, en este tiempo necesitamos tener la guía del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el único que puede producir el nuevo nacimiento, el cambio de vida. San Juan 3:3 revela la Escritura que Jesucristo, hablando con un maestro en religión, un doctor en divinidades, alguien que estudió en un colegio de teología y se graduó y tenía el título de rabí o de profesor, de maestro de teología, pero no conocía a Dios. Conocía la letra, conocía la información, no lo conocía a Dios. Y entonces Jesús le habla en San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 8 está hablando de la persona del Espíritu de Dios y su obra en nosotros. Específicamente la obra de hacernos nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, misterioso, raro, extraño, distinto o diferente, calificado, destacado. El que es nacido del Espíritu no es igual a otra persona. Es conocida la persona nacida del Espíritu o regenerada, cambiada. Por eso a los cristianos en Antioquía se les llamó de esta manera cristianos, porque tenían una experiencia con el glorioso, con el bendito Espíritu Santo. Vamos a ir ahí, Hechos capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 28. Estoy ingresando aquí pasajes bíblicos que no los tenía en el bosquejo preparado, pero el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad y nos tenemos que dejar llevar y descansar para estar y permanecer, para quedar en la corriente del Espíritu Santo, que es en donde debemos estar. Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, por el Espíritu Santo en ellos. Tenían la señal distintiva del Espíritu Santo. Estaban sellados, estaban marcados por esta identidad, el Espíritu Santo. Estaban bajo la cobertura del Espíritu Santo. Entonces se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto de cristiano deriva de Cristo, y la palabra Cristo significa ungido y se refiere a la unción del Espíritu Santo, característica visible en el carácter de toda persona cristiana, el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto es la conducta manifestada, hecha visible y pública, que la gente puede ver y reconocer. Esta es una persona que ama, tiene gozo. En el mundo secular no hay amor verdadero, dura poco el amor humano. No hay gozo verdadero. Si hay plata en el bolsillo hay gozo, si no, no lo hay. Menos paz, no hay paz en el mundo. Es como un mar en tempestad la vida de aquel que no conoce, que no tiene a Cristo en el corazón. Paciencia. Se pierde muy rápidamente la paciencia, que es poder actuar con fidelidad en la espera. No perder la paciencia, es decir, no ponerse nervioso, no enojarse o airarse, menos ponerse violento o hablar mal. Es necesario la paciencia. Benignidad, este carácter suave, educado, gentil, que usa un tono adecuado para referirse al prójimo. La benignidad, la bondad, la ayuda a quien lo necesite. Hace falta la fe, que es fruto del Espíritu en nosotros, o la manifestación de esta cualidad que proviene únicamente del Espíritu Santo mismo. Él es fe, el Espíritu Santo es fe y nos hace personas confiables a nosotros. El fruto del Espíritu nos hace personas confiables, fieles, fidedignos en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en la actitud nuestra, en la posición nuestra. Todos ven, esta persona es confiable, agrada,
cae bien, es que está cultivando el fruto del Espíritu, fe, mansedumbre, dejarnos corregir, aceptar la corrección, aceptar el consejo, someternos, ser humildes y mansos, como Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. San Mateo 11:29. Aprendan de mí, que soy humilde y manso. Sometámonos al Señor. Cultivemos por medio de la ayuda del Espíritu Santo la mansedumbre. Templanza, el equilibrio emocional, ser sobrios, estar frescos, sin ningún vicio que nos desequilibra, que nos saca de la templanza, del equilibrio emocional y espiritual que debe haber en nosotros, la sobriedad, el equilibrio o templanza. Todo eso hace falta en el mundo. Solo está en el pueblo de Dios, dentro de aquel que es redimido por la sangre de Cristo y lleno del Espíritu Santo está la templanza. También el Espíritu Santo lo hace Señor, a Cristo lo hace Señor, dueño y amo de nuestra vida. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 3, tenemos que llegar a rendirnos y dejar que Jesucristo sea hecho por el Espíritu Santo el Señor de nuestra vida. Como lo dice Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 3. Confiamos que el Espíritu Santo está ayudándonos en este momento para que todos quedemos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Por tanto, dice 1 Corintios 12, 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Oh, es así. El acuerdo divino de la Trinidad ha establecido que Jesucristo sea hecho por el Espíritu Santo Señor de nuestra vida, y el Espíritu Santo está trabajando en el área de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, para que nos rindamos por fin y para que nos sometamos y entremos a esta relación de acuerdo. Jesús, tú eres el Señor. Como dice Romanos capítulo 10, en los versículos 9 y 10 de Romanos, debemos llegar a esto, a reconocer de todo corazón que Jesucristo es el Señor, porque así, de esta manera, cuando confesamos, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A todo esto lo hace, lo logra, lo consigue realizar el Espíritu Santo mismo operando en nuestra vida, llevándonos a la convicción. Nos compunge el Espíritu Santo, nos hace contritos y rendidos, humillados. Nos ponemos bajo la cubierta del Espíritu Santo. Voy a llamar a los músicos para ministrar, para que ministremos. ¿Qué significa ministrar? Servir. Ministerio es servidor o sirviente. Ministrar es servir. Desde aquí, por internet, vamos a convertirnos ahora en la práctica, en los hechos, en lo que dice segunda a los Corintios capítulo 3 en el versículo 6. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Estamos de acuerdo? Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 6. Ya entramos al tiempo de ministración. Si podés dejar lo que estás haciendo ahí, por favor, soltá todo
Si tenés que dejar la cocina, dejala apagada, por supuesto. Si querés ponerte de pie o arrodillarte, buscar al Espíritu Santo, vamos a hacerlo. Isaías capítulo 30, versículo 1 dice: ay de los hijos que se apartan de mí, dice el Señor. Buscan cubierta y se refugian en el hombre engañador. Algunos hacen eso. Gracias a Dios que no son todos. Algunos se apartan, pero algunos como nosotros estamos buscando la cubierta del Espíritu de Dios. Aquí están los músicos. Esta canción melódica dice: ay de los hijos que se apartan de mí, dice el Señor. Ay de los hijos que se apartan de mí, dice el Señor. Buscan cubierta y se refugian en el hombre engañador. Yo quiero la cubierta. Yo quiero la cubierta del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. No quiero apartarme, no quiero como algunos lo hacen, siguiendo el error. Yo quiero la cubierta. Yo quiero la cubierta del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. No quiero apartarme como algunos lo hacen, siguiendo el error. Ya vamos a hacer el dibujo. Ay de los hijos que se apartan de mí, dice el Señor. Buscan cubierta y se refugian en el hombre engañador. Yo quiero la cubierta del Espíritu de Dios. No quiero apartarme como algunos lo hacen, siguiendo el error. Yo quiero la cubierta del Espíritu de Dios. No quiero apartarme como algunos lo hacen, siguiendo el error. Aquí estamos poniéndonos bajo cubierta, los que quieran hacerlo dócilmente, ahí en el lugar donde está cada uno. Vamos a hacer una oración, ya estamos ministrando desde el altar. Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre vos. Que Dios alce a tu vida su rostro. Que Dios te bendiga. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios ponga en cada uno de nosotros la paz. Porque ay de los hijos, ay de los hijos, ay de los hijos que se apartan de mí. Dice el corazón de Dios: me duele ver a mis hijos apartándose, yéndose detrás de sistemas humanos, haciendo alianza con consejeros y consejos extraños. Ay, van a sufrir. No quisiera que les pase. Se salen de la cubierta de mi espíritu y deben permanecer y quedar bajo las alas de mi espíritu. Ay.